análisis acerca del Palacio Louvre. Primero les voy a presentar a mis integrantes. Pero, ¿dónde están? Ella es Tamara. Bueno, Tamara, acompáñame a seguir buscando a los integrantes de nuestro grupo. Esperen. Hola. Él es Sebastián. Sigamos avanzando y sigamos buscando a los integrantes de nuestro queridísimo grupo. Esperen, siento que un integrante está cerca. Ella es Marta Alegría. Bueno, y creo que falta un integrante, pero no sé dónde está. ¡Esperen! Ella es Simonetta Saiko. El Palacio del Louvre fue el antiguo Palacio Real. Está ubicado entre la iglesia Saint-Germain-l'Auxerrois y el Jardín de las Tullerías. Actualmente funciona como museo que lleva el mismo nombre y es uno de los más importantes del mundo. Su arquitectura ha estado en evolución desde el siglo XVI y fue en 1682 que la sede de poder se trasladó a Versalles. Durante la época de la Revolución fue que se concedió la idea de que sea un museo y además sede de entidades gubernamentales. Durante el siglo XIV, París fue la ciudad de las más pobladas de toda Europa, ya que tenía 200.000 habitantes. Pero fue recién en el año 1328 que logró ser la ciudad más poblada de toda Europa, pero esto cambió debido a la peste. En 1337 se dio la Guerra de los 100 años y esto dejó grandes consecuencias en París. Esto ocasionó que la ciudad se vaya construyendo de una manera desordenada. Y en 1528 Francisco I estableció a París como su residencia y en 1792 la crisis política que se vivía en París terminó en el asalto de las Tullerías. Para contextualizarnos en el tiempo voy a hablar de ciertas obras arquitectónicas 100 años antes y 100 años después de la construcción del Louvre. Empecemos con el siglo XII, que se construyó el templo de Kukulcán en México, en la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, y fue a cargo de los mayas itzáes. En 1420 a 1436 se construyó la cúpula de la iglesia Santa María del Fiore a cargo de Brunelleschi. En 1450 se construye Machu Picchu por orden del Inca Pachacútec. El 18 de abril de 1506 se da inicio al proyecto de la Basílica de San Pedro a cargo del arquitecto Bramante. En 1538 se terminó el proyecto del Palacio Strozzi en Italia a cargo del arquitecto Dagnolo. En 1509 a 1617 se construyó la Mezquita Azul en Estambul, que es la mezquita más grande de todo el mundo, a cargo del arquitecto Mehmet Aga. En 1665 se construyó la columnata a cargo de los arquitectos Perrault, Lebrun y Levaux, pero antes de estos, Bernini había dado una propuesta la cual el rey rechazó y escogió la de Perrault. En 1709 el Palacio de Buckingham sufre ampliaciones y queda como la actual residencia de la monarquía inglesa y fue a cargo del arquitecto John Nash. En 1889 se construyó la Torre Eiffel para la exposición universal a cargo del arquitecto Gustave Eiffel, la cual duró 2 años, 2 días y 3 meses. En 1950 se construyó la Capilla Ronchamp a cargo del arquitecto Le Corbusier, la cual es la obra más importante de la arquitectura religiosa del siglo XX. Y pensaron que eso era todo. No, ahora viene la línea del tiempo exclusiva de Louvre. Este palacio está ubicado en el continente europeo, en el país de Francia, específicamente en la ciudad de París, a orillas del río Sena. El Palacio del Louvre cuenta con 4 accesos. El primer acceso, y el más importante, es el que da hoy en día a la cara de la pirámide del Louvre. Esta cara del palacio es la que marca un eje a lo largo de la ciudad de París, ya que esta se conecta con el Arco del Triunfo y otros hitos de la ciudad. El segundo acceso es el que se encuentra dando cara a la Rue de Rivoli. El tercer acceso es el que da a la Rue du Louvre. Esta cara del palacio es donde se encuentra la columnata de Perrault. Y por último,
el último acceso es donde está la Quai du Louvre, que es la cara del palacio que da al río Sena. En esta imagen podemos ver los 4 distintos accesos. Oye, estoy aquí. Con respecto a la fachada, tenemos la zona baja, la cual es un zócalo monumental con una gran cantidad de masa bruta y vanos altos. Esto denominaría al pueblo. Luego la zona alta vendría a ser la columnata de Perrol. Son columnas rítmicas con sombra de estilo barroco italiano que cuentan con una entrada de arco triunfal y frontón. A los lados hay simetría en los laterales que denominan el cuidado hacia el rey. La planta del Palacio del Louvre sería de base cuadrada, central, tipo casapatio, para una mejor orientación y distribución de los espacios interiores. Al extremo se encontraría también el pabellón de Marsan, que fue levantado bajo el mandato de Luis XIV. Los volúmenes construidos bajo el mandato de Luis XIV son de forma paralelepípeda. Esto determina orden y firmeza al momento de levantar el palacio. Para entender un poco mejor las circulaciones y cómo se accedía al Palacio Louvre, hemos dividido en circulaciones principales y secundarias. Tenemos las circulaciones principales, las cuales están divididas en dos avenidas, el Rue de Rivoli y el Quai Francis. Luego tenemos las circulaciones secundarias, las cuales tenemos por el sur y por el norte. Por el sur tenemos el Rue de Castiglioni, el Rue de Pirámide, el Rue de Admiral Coligny y el Avenue de General Lemonnier. Por el norte tenemos la Pasarela Leopold, el Pont Royal y el Pont du Carrousel. Esperen, también quiero hablarles de los accesos. El Palacio Louvre cuenta con 3 accesos por el lado norte, un acceso por el lado este, 3 ingresos por el lado sur y un ingreso por el Arco del Triunfo, el cual está ubicado para el lado oeste. Luego tenemos las circulaciones interiores y del área libre. Estas están conformadas según una grilla que se traza según la organización de los volúmenes. El palacio fue creciendo poco a poco. Para ser más preciso, existieron 21 construcciones bajo el mandato de Francis II, Napoleón III, Henry III, Luis XIV y Charles II, bajo el apoyo de los arquitectos Lebrun, Lefort, Lescot y Lebeau. Oye, falta un pequeño detalle. Además, el palacio cuenta con 5 pabellones muy importantes, como por ejemplo Richelieu, el Colbert, el Mansart, el Molière y el Reloj. Además cuenta con 2 plazas, la Plaza Napoleón y la Plaza Carrousel. Y además con un jardín muy grande, también llamado Plaza Carrousel. Ahora, hablando de los aspectos constructivos, hubo diferentes elementos estructurales que se usaron para la construcción del Palacio del Louvre. Uno de ellos fueron las columnas de orden clásico, que se usaron en el segundo nivel, haciendo uso de 2 columnas juntas. Después, otros elementos que se usaron fueron las pilastras empotradas a los muros, los tímpanos, hay un tímpano triangular en la fachada principal y también hay un entablamento liso y arcos de medio punto. Hablando sobre los materiales del Palacio del Louvre, según diversas fuentes, ha sido construido de piedra cortada. París es una ciudad organizada a través de un eje principal del cual nacen sus diferentes plazas y lugares públicos. El comité de construcción de este edificio tomó en cuenta diferentes aspectos, ya sea la simpleza, la geometría, la simetría, para que el edificio sea atractivo para todo el pueblo. El rey Luis XIV logra su propósito con la columnata de Perrot al demostrar firmeza y grandeza ante el zócalo que se encuentra debajo. El Palacio del Louvre cumple su objetivo al reflejar belleza, modernidad y perfección. El Palacio del Louvre, actual museo, vendría a ser la obra más representativa de la arquitectura francesa, ya que no solo fue construcción barroca, sino también pasó por diferentes épocas como la renacentista. Demasiadas noches de travesura.